En la lección anterior aprendimos cuáles son las diferencias entre caligrafía, tipografía y lettering. En esta vamos a recordar una serie de conceptos tipográficos que serán válidos para las tres disciplinas. Aunque en un principio os puedan resultar conceptos básicos, conviene que los tengamos claros. Bueno, pues como podéis ver aquí tenemos distintos alfabetos. Aunque no estén visibles, existen una serie de líneas imaginarias en base a las cuales se están diseñados. La primera es la línea de base, sobre la que se asientan las letras. Luego tenemos la línea que marca la altura de la X y que nos dará la altura de las minúsculas, que también se les conoce como caracteres de caja baja. También nos encontramos las líneas que marcan la altura de los ascendentes y los descendentes. Y por último, en ocasiones nos encontramos con una última línea que es la de la altura de las mayúsculas, que no siempre coincide con la línea de los ascendentes. Aparte de eso, en caso de que la letra esté inclinada, también tenemos las líneas que nos marcan la inclinación. Bueno, pues todas estas líneas conformarán el esqueleto sobre el cual empezar a construir nuestras palabras. En el caso del lettering, como en cualquier disciplina del diseño y el arte, no quiere decir que no se puedan romper las reglas y salirnos de estas guías, pero conviene siempre tenerlas en cuenta y partir de ellas porque son una excelente guía para obtener buenos resultados. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es de la que quizá es la corrección óptica tipográfica más importante. El ojo a veces nos engaña y por eso en tipografía y muchas veces en diseño hay que usar ciertas deformaciones para contentar a nuestra vista. Si nosotros tenemos estas tres figuras geométricas, nuestro ojo va a percibir que el cuadrado es la más grande de las tres y que el círculo es la más pequeña, aunque en realidad todas tienen el mismo tamaño. Pero si hacemos una pequeña corrección, nuestro ojo las verá equivalentes. Podéis comprobar que tanto el círculo como el pico superior del triángulo sobresalen de las líneas de guía que marca el cuadrado. Pues bien, esta corrección óptica se hace en tipografía y lettering. Si observáis tanto la O como el pico superior de la A y el inferior de la V, se sale un poquito de las líneas guía. Si no se hubiera hecho esta corrección, el ojo percibiría esas letras como más pequeñas. Tened en cuenta también que en las letras triangulares, si la punta en lugar de ser picuda la hacemos plana, ya no se le practica esta corrección. Otra cosa de la que nos interesa hablar es del contraste. Con contraste nos referimos a la diferencia entre las partes gruesas y las partes finas de la letra. Así nos encontramos estas tres OEs y vemos que la de arriba tiene muy poco contraste, la de en medio tiene algo más de contraste y la de abajo tiene mucho contraste. Si miramos las tipografías de la izquierda, las cuatro primeras serían tipografías más contrastadas que las dos últimas. No hay que confundir contraste con peso. Se puede tener una letra poco pesada y con contraste como la de arriba, o pesada y con poco contraste como la penúltima. También es interesante saber cómo está construido el contraste, porque eso nos va a ayudar a la hora de dibujar nuestro lettering. Y para eso tenemos que volver a la caligrafía clásica, puesto que el diseño de las letras parte de esta. Hay dos formas de colocar las partes gruesas en una letra, y estas formas vienen de los dos tipos de herramienta que se usaban en la caligrafía clásica, y también viene de la forma de usarlas. Estas herramientas son las de expansión y las de traslación. Dentro de las de expansión nos encontramos los pinceles o las plumillas flexibles de punta redonda, y en las de traslación nos podemos encontrar las plumillas de punta plana o las cañas también de punta plana. El funcionamiento de estos dos tipos de herramientas es distinto y por tanto sitúan los gruesos en distintos lugares.
Si atendemos a las herramientas de expansión, la forma de utilizarla es apretar en los trazos que se desplazan hacia abajo y aflojar en los trazos que se desplacen hacia arriba. Lo podemos ver muy claro en este vídeo de Connie Ree. Por tanto, si queremos imitar este tipo de herramientas, tendremos que colocar las partes gruesas de nuestro lettering en los trazos que se dibujarían hacia abajo. Las herramientas de translación, sin embargo, no funcionan apretando, sino al desplazarlas. Al tener la punta plana y trabajar con ellas en un determinado ángulo, según la dirección en la que las desplaces, se irán creando gruesos y finos. Vamos a verlo en Photoshop usando pinceles. Si cojo un pincel redondo con sensibilidad a la presión de la tableta gráfica con la que estoy dibujando, tendré una herramienta expansiva. La forma de utilizarla sería presionando hacia abajo y aflojando hacia arriba. Una vez entiendo cómo funciona esta herramienta, saber dónde van los gruesos es fácil. Las líneas tangentes por arriba y por abajo son las que nos marcan el punto en el que pasamos de finos a gruesos. Voy a coger ahora una herramienta de traslación. Es un pincel básico que no es sensible a la presión, al que he modificado la redondez y le he dado una inclinación de unos 45 grados. Con esta herramienta, la línea más fina que puedo hacer es la que va paralela a la inclinación y la más gruesa la que va perpendicular. Si escribo ahora otras letras, veo que el punto de cambio entre los gruesos y los finos no se encuentra donde la letra toca con la línea de arriba y abajo, sino cuando toca con las líneas que marcan la inclinación a la que usamos nuestra herramienta. Hagamos un ejercicio. Tengo aquí una palabra con una tipografía sin contraste y le quiero poner contraste. Para la de arriba voy a usar el principio de las herramientas de expansión, por lo que tendría que identificar qué trazos se han hecho hacia abajo y cuáles se han hecho hacia arriba. Por ejemplo, este iría hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y habría que ir colocando los gruesos en los que van hacia abajo. Si lo rellenamos, la cosa quedaría así. Ahora voy con la de abajo. A esta le vamos a dar contraste de acuerdo con el principio de las herramientas de traslación. Voy a suponer que tengo una herramienta con esta inclinación. Por tanto, los puntos donde tendré el trazo fino serán estos. Y habrá que ir colocando los gruesos en función de eso. Bueno, pues ya que tenemos claro esto, podemos ser capaces de identificar qué tipo de técnica tienen distintas tipografías para distribuir sus contrastes. Si las observamos, podemos ver que las de arriba tienen un contraste de traslación y las de abajo un contraste de expansión. En el caso de las de traslación, el eje que marca el contraste es distinto en cada una de ellas. Mientras que para realizar este habría que haber usado la herramienta de traslación inclinada, para esta otra se habría puesto en posición horizontal. Como siempre se puede romper la norma y distribuir el contraste de una forma no convencional, pero hay que ser conscientes de que nuestro ojo lo percibirá como algo raro y usarlo solo cuando nos interese. En cualquier caso, yo os recomiendo que en caso de duda recurráis a las tipografías clásicas y veáis cómo está construido el contraste, y así seguro que no os equivocáis.
Lo siguiente de lo que vamos a hablar es del interletrado. Al contrario de lo que cualquiera pudiera pensar, para que las palabras funcionen, la separación entre letras no es igual para todas. Si, por ejemplo, miramos esta palabra, vemos que los espacios entre las letras no acaban de estar bien resueltos. Vemos, por ejemplo, mucho espacio entre la V y la A y entre la L y la U y poco espacio entre la U y la E, cuando en realidad la distancia que las separa es igual en todas. Por el contrario, si interletramos de esta otra manera, lo percibimos mucho más equilibrado, pese a que la distancia entre las letras es bastante desigual de unas a otras. Esto se debe a que más que la distancia, lo que importa es el espacio vacío que hay entre ellas y que además esté en equilibrio con el espacio interior confinado dentro de ellas. Son parámetros difíciles de medir a priori, pero afortunadamente nuestro ojo está muy acostumbrado a saber qué distancia es la que funciona mejor entre las letras, y a poco que lo entrenemos sabremos resolver esto con cierta solvencia. Para practicar y evaluar vuestro criterio, os recomiendo probar con este juego, que consiste en ir moviendo las letras hasta tener un interlineado que creáis equilibrado y comparar lo cerca que habéis estado de la solución real. Para acabar con esta lección, quiero simplemente mencionar la importancia de la coherencia entre los distintos caracteres de un alfabeto, en el caso de la tipografía, o de una palabra o frase, en el caso de que estemos preparando un lettering. Hay que poner especial cuidado en que existan unas características comunes que den unidad al conjunto. Por ejemplo, si las formas son redonditas, tiene que serlo en todos los caracteres con curvas. No debe haber unos caracteres con serifa y otros sin serifa. O si la letra es inclinada, el eje de inclinación debe ser el mismo en todos los caracteres. No tendría sentido que dentro de la palabra unos caracteres tuvieran una inclinación y otros otra. Bueno, pues después de este repaso a los conceptos de base, estamos ya preparados para empezar a dibujar nuestras primeras palabras. Esto lo vemos en la siguiente lección.